El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, si usted está listo, les invito inmediatamente que busquen su Biblia y vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios en esta hora, en el primer libro de la Biblia. Y vámonos al capítulo número 1 de el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, libro que en hebreo se llama Bereshit. Esa es la primera palabra que aparece en las Escrituras, en esa sección llamada la ley o Torá de Moisés, la Torá de nuestro Dios, dada a Moisés. Génesis capítulo 1, y vamos a leer el verso número 1. A los hermanos que están acá les pido el favor de que nos pongamos un instante sobre nuestros pies mientras leemos la palabra de Dios. Si usted está listo en su casa, acompáñenme en esta gloriosa lectura para meditar en lo que Dios nos dice allí en ese primer versículo de la Biblia. Un versículo que es muy diciente, por cierto. Lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1 y el versículo 1. Y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Digámoslo todos. Es un verso muy corto, pero con una profundidad increíble, sobrenatural. Leámoslo todos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te exaltamos y te bendecimos, dándote a ti todo honor, toda gloria, toda honra y alabanza. Te rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que tú nos des un corazón entendido de tu palabra. Queremos meditar en ella y tomar de ella, Señor, alimento espiritual para nuestra alma. Tomar de ella, Señor, aliento, nueva fuerza, Señor. Tomar de ella, oh Dios, todo lo que nuestra alma necesita para seguir, Señor, creciendo en el conocimiento tuyo, creciendo, Señor, en la fe. Muchas gracias, Señor. Reprendemos todo aquello que es opuesto a este propósito. Y te rogamos, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales. Aquellos, Señor, que por primera vez o segunda vez escuchan tu palabra, ábrele, Señor, los sentidos espirituales. Y permite, Padre, que tú puedas manifestarte en todo tu esplendor, en toda tu gloria, en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Gloria al Señor. Hay un tema que le he puesto a esta disertación. Él es nuestra fuerza y guardador. Él es nuestra fuerza y guardador. Amén. ¿Quién es nuestra fuerza y nuestro guardador? ¿Quién es? Es el Señor. Es nuestro Dios. Él es nuestra fuerza, nuestro guardador, nuestro guiador. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estamos finalizando un año, hermanos. Estamos ya a las puertas, según nuestro calendario
greco-romano. El cristianismo occidental seguía cronológicamente por un calendario que no es el calendario del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, no es. Este calendario es diferente porque es un calendario que está basado en el ciclo del sistema solar, pero el calendario del pueblo de Dios es un calendario que está basado en el ciclo lunar. Ciclo lunar. Los hermanos tienen que saber que no solo existe en el mundo un solo calendario, una sola manera de medir cronológicamente el tiempo. Existen varios calendarios. Los pueblos cristianos occidentales, lo que es la Europa occidental y lo que es el nuevo continente, así llamado América, son pueblos cristianos que se rigen por el calendario solar, un año de 365 días y a veces 366 cuando se da lo que se llama un año bisiesto, un año bisiesto. Este calendario greco-romano fue diseñado por un emperador romano llamado Julio César y que después fue ajustado por un pontífice romano llamado León X o León el Grande. León X. Es el calendario que rige, repito, nuestros tiempos. Estamos en el último mes de este calendario, en el mes de diciembre, y ya son pocos los días que nos restan para que el año finalice. Cuando llega un fin de año, es un tiempo para hacer balances, para supervisar, para autoevaluarnos, para aplicar ciertas medidas de control, para saber si en todo este año nosotros hemos alcanzado las metas, los propósitos que nos hicimos cuando el año comenzó. Lo mismo hacen las empresas, las organizaciones, todos los entes jurídicos, entes de servicios, entes comerciales hacen lo mismo. Evalúan, controlan, supervisan, se autoanalizan para ver si lo propuesto fue alcanzado. Y si no, entonces elaborar un plan de trabajo para el próximo año y corregir lo que fue deficiente, lo que se hizo mal, ¿sí? Y establecer correctivos. No solamente para hacer estas cosas se hacen planes, sino que también se hacen planes para establecer nuevas metas, nuevos objetivos, una nueva visión, una nueva misión, etcétera, etcétera. Como iglesia y usted como cristiano, yo como creyente, como ministro, yo debo hacer lo mismo también. Y lo debo hacer ahora que el año está terminando, vislumbrando el nuevo año. Pregunta para usted, ¿ya usted se sentó a evaluar lo que fue este año en su vida? ¿Alcanzó usted sus metas personales, sus metas espirituales, sus metas financieras, sus metas familiares? ¿Las alcanzó? ¿Ya usted se evaluó? Pregunto más. ¿Usted ya está pensando en lo que se ha propuesto alcanzar para el año entrante? Esto es importante, porque nosotros no podemos vivir la vida, ¿verdad?, en una especie de rutina
un círculo vicioso, porque si así lo hacemos, es como dice el refrán, ¿no? Nosotros no vamos a ningún lado, no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Nuestra vida como cristiano tiene que ser una vida proyectada siempre hacia adelante, en función de progresar, en función de crecer. Eso es lo que le da sentido, le da a nuestra vida un propósito. Porque de lo contrario, repito, seríamos como los animales, en un ciclo vicioso, en un ciclo repetitivo, rutinario. Nace, crece, se reproduce y se muere. Y listo, se acabó todo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Si usted necesita incluso orientación con respecto a la elaboración de un plan estratégico para el próximo año, póngase en contacto con nosotros, con nuestra iglesia, llámenos. Nosotros podemos hacerle llegar a usted un sencillo plan estratégico en el cual usted establezca metas, propósitos, objetivos y estrategias que le permitan alcanzar estas metas. No viva ya en las nubes, no viva de sueño en sueño, concrete esos sueños. Baje de la nube y comience a proyectar una vida con propósito. Póngase en contacto con nosotros, escríbanos a nuestro WhatsApp 315-778-5026 o escríbanos a nuestro correo electrónico catedralrema@gmail.com. Con mucho gusto nosotros le hacemos llegar un sencillo formato para que usted planifique su vida. Dios, en ese sentido, nos pone un ejemplo. Dios, antes de hacer su creación, la planificó. Él, para diseñar el universo, primero hizo un plan y después lo puso manos a la obra. Si Él es nuestro Padre, si Él es tu Padre, Él es nuestro Dios, nosotros tenemos que aprender a imitarlo también como buenos hijos que somos de Él. Amén. A su nombre. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estamos terminando un año ya y estamos vislumbrando un nuevo año. Año de bendición. Año en el cual hoy le estamos rindiendo a Dios gratitud. Gratitud porque Él nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha guiado, nos ha sustentado. Así es que de este pasaje que nosotros tenemos aquí, hay un pasaje que debemos aprender mucho y pretendo hoy compartirle algunas verdades espirituales que están aquí en este primer versículo de la Biblia. Verdades que son sencillas, pero muy profundas, mi amado hermano. Más profundo de lo que nosotros pensamos. Este es un año entonces para planificar, proyectarnos a lo que viene. Como iglesia, hemos determinado una visión de trabajo para el año entrante. Y se la estoy dando a conocer a todo el cuerpo de ministros, de pastores y mentores de nuestras iglesias, para que lo pongan en práctica. La visión para este año 2022 es la siguiente. Una visión te define lo que tú quieres alcanzar. ¿Qué quieres tú ser al final del año que viene? A 31 de diciembre del año 2022, tú debes haber alcanzado, según el plan y la visión que determinaste, tú debes haber alcanzado esa visión. Para el año 2022, nuestra visión será un año de extensión territorial. Un año de extensión territorial. Si usted es miembro de esta congregación, tome nota de eso. Escríbalo. Un año de extensión territorial. Y estamos trabajando en el diseño de un plan estratégico para alcanzar ese propósito. ¿Cuál? Alcanzar esa visión. ¿Cuál? Es un año de extensión territorial.
Eso está basado en esa oración famosa, esa oración gloriosa que está escrita en la Biblia, que hizo un hombre llamado Jabes. Jabes, miembro de la tribu descendiente de la tribu de Judá. Y él oró a Dios. Y entre las cosas que él oró a Dios, él estableció una especie de convenio con Dios, una especie de pacto. Y en lo que él le decía a Dios, le decía: oh, si tú me bendijeras. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga en este año 2022? Oh, si tú me bendijeras. Si tú. Eso le da a esa oración una estructura de pacto. Él le estaba diciendo a Dios ciertos pedidos. Y Dios es un Dios de pacto. Nuestros pactos con Él deben sellarse con un sacrificio, una ofrenda. Siempre debe ser así, así lo enseña la Biblia. Cualquier día de estos vamos a compartir ese tema, los secretos que hay en los pactos de Dios. Vamos a compartirlo. Entonces, Jabes le decía, entre otras cosas: oh, si tú me bendijeras, oh, si ensancharas mi territorio. Eso es pidiéndole más territorio, más extensión territorial. Todo judío tenía por herencia una tierra, una parcela, heredada de sus padres. Tenía una herencia. Y Jabes parece que le estaba pidiendo más de lo que él tenía en el momento, en la actualidad. ¿Sabe lo glorioso de eso? Que dice el texto que Dios escuchó la oración que Jabes hizo. Y Dios lo bendijo, y Dios ensanchó su territorio, y Dios lo hizo el más ilustre entre sus hermanos de la tribu de Judá. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Entonces tenemos garantía de que Dios es un Dios fiel. Amén. De la misma manera como Dios hizo con Jabes, la idea es que lo haga con nosotros como iglesia, como familia, como creyente, como ministro, como cristiano. Amén. Así es que para este año tenemos una visión ya declarada, ¿sí? Para trabajar en pos de alcanzar esa visión. Bien, pero antes de nosotros proponerle un plan a Dios, hacerle conocer por un plan nuestros sueños, nuestros proyectos, escribirlos incluso y presentárselos a Él, antes de hacer todas estas cosas, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por lo que ya Él ha hecho. Amén. Por lo que Él hizo en este año que ya está finalizando. Creo que cada uno de nosotros tiene muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. Lo primero, mi hermano, que yo le agradezco a Dios es que hoy todavía sigo creyendo en la esperanza de la salvación. Todavía yo hoy soy salvo. Y usted me dirá, pero bueno, y usted no tiene muchos años de estar en el Evangelio. Yo quiero decir que la vida cristiana se vive día por día. El día de ayer ya pasó, el de mañana no ha llegado. Yo le doy gracias al Señor porque hoy soy cristiano, tengo la esperanza de la vida eterna. Yo no sé si usted todavía conserva esa esperanza, la esperanza de la vida eterna. Pero yo me aferro al llamado que Dios nos hace cuando dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Me entiende? Esto es un asunto que, bueno, ya yo fui salvo y gloria a Dios. No, fuiste salvo en esperanza, en fe. Pero eso tiene que ser todos los días. Cada día de tu vida, cada día de este año. Ayer yo fui cristiano, pero ya el ayer pasó. Y Dios, como escuchamos ahora rato, Dios no es un Dios que vive en el pasado. ¿Me entiende? Ni tampoco vive en el futuro. Él vive en el hoy, en el presente. Por eso yo hoy le puedo dar testimonio. Soy salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas otras cosas. Tengo una linda familia. Hay un ministerio que Dios me ha permitido
establecer, constituir. Estoy sirviendo en un ministerio. Estamos trabajando en la procura de levantar una institución educativa que forma ministros, mentores, líderes, pastores, hombres y mujeres llamados por Dios al santo ministerio. Le doy gracias al Señor porque tengo salud. Alabado sea el Señor. Soy sano en el nombre del Señor. No estoy en una cama, no estoy en un hospital, no estoy allá con una destroza o una careta de oxígeno puesta, ¿verdad? No estoy conectado a un respirador artificial, no estoy conectado a aparatos que me sustenten la vida, no estoy en estado de coma, soy sano en el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso le doy gracias al Señor. Todos los días de este año que pasó, gracias a Dios siempre hubo en mi mesa un plato de comida, un plato de alimento para mí y para mi familia. Todos los gastos de nuestra familia Dios proveyó. Él ha provisto para cada una de nuestras necesidades familiares y mis necesidades personales. ¿Que tengo cosas que no he alcanzado este año? Claro que sí, igual que usted. Le estoy pidiendo a Dios que me devuelva la vista. Y creo que Dios tiene poder. Y en su misericordia Él puede sanarme si Él quiere. Que me devuelva la vista. No la tengo todavía. Sí, pero sigo esperando un milagro. Sigo esperando un milagro de Dios porque Él es todopoderoso. Él es el Dios de los milagros. Amén, hermanos. Yo no sé si usted también tiene cosas por las cuales agradecerle al Señor, pero yo quisiera que si usted es una persona agradecida, le ofrezca al Señor en esta hora una ofrenda de aplauso, de palmas para Él. Hágalo de corazón. Hágalo con un corazón agradecido, un corazón piadoso, devoto. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Cada una de tus obras, Señor, a nuestro favor. Tuya es la honra y la gloria y la alabanza. En este pasaje que hemos escogido, aquí hay muchas razones por las cuales agradecer lo que es Dios. ¿Quién es Dios para ti? El profeta, un profeta de Dios, un siervo de Dios, dice que nuestra gloria está en el hecho no de que tú tengas identidad como parte del pueblo de Dios. No, sea judío o sea gentil. Esa no debe ser tu gloria. Tu gloria debe estar en conocer a tu Dios. Conocer a nuestro Dios. ¿Qué tanto conoces tú a Dios? ¿Qué tanto conocemos al Señor? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ese capítulo contiene la oración pontificia, la oración sacerdotal de Jesús. Y en el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna, además de ser una esperanza, escúchame, una esperanza que está en nuestro corazón, una convicción que tenemos por la fe. La vida eterna consiste no en una prolongación de años, aún después que morimos, no. Esa no es la vida eterna. El significado de lo que es la vida eterna, que en ese pasaje está, consiste de lo mismo que dijo el profeta en la antigüedad. Conocer a Dios, conocer a su Hijo Jesucristo. Eso es tener vida eterna, cuando tú tienes conciencia de quién es tu Dios. Cuando tú tienes conciencia de quién es nuestro Salvador, quién es el Hijo de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, empezamos entonces a disfrutar de lo que es la vida eterna.
Muchos han creído que vida eterna es vivir por la eternidad. No, nosotros como seres humanos tenemos un alma que es inmortal, mas no es eterna. El único que es eterno es Dios. Cuando hablamos de eternidad estamos hablando de un concepto que significa que es algo o alguien que no tiene principio ni tiene fin. Nosotros somos inmortales en ese sentido, vamos a vivir por siempre. Pero hubo un momento en la historia, hubo un momento en el tiempo en que nosotros comenzamos a existir. Porque tú y yo no hemos existido ni espiritualmente ni físicamente desde la eternidad. Hubo un momento en que Dios nos creó. Los ángeles de Dios también. Ellos hubo un momento en el tiempo en que fueron creados por la mano de nuestro Dios. Así que los ángeles tampoco son eternos. El único que es eterno es nuestro Dios, porque no tiene ni principio ni fin. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Entendimos ese concepto, hermanos? ¿Lo entendimos? Es importante que usted entienda, ¿no? Acuérdese, es cuestión de entender. ¿De qué vale estar escuchando a un pastor, un ministro de la palabra, un maestro? Escuchando y no entendemos nada de lo que él está diciendo. Aquí la clave es entender. Gloria al Señor porque Dios nos ha dado entendimiento. Tenemos la mente, la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Así es que eso es lo que es vida eterna. Ahora bien, en el pasaje que hemos escogido, allí hay 3 razones más, por lo menos. 3 razones más por las que nosotros debemos agradecer a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Repito, en el pasaje, y espero que estés tomando nota de esto, porque lo que estás escuchando, todo algo que Dios me lo regaló anoche. Anoche, mientras los vecinos que nosotros tenemos, vecinos bastante ruidosos, no nos dejaban dormir prácticamente. A mí por lo menos no me dejaron dormir. Hasta las 3 de la mañana estuve escuchando ruidosamente la música de enfrente y de los lados de la casa. Y si yo no duermo en esas primeras horas ya, yo no duermo el resto de la noche. A las 3:10 me levanté y desde esa hora estoy allí con el ojo abierto. Mientras estaba ahí meditando, ¿sí?, entendí algo que Dios me dijo aquí en este pasaje. Me enseñó el Espíritu Santo. Él es quien me enseña a mí. Mi maestro, mi enseñador es el Espíritu Santo de Dios. Él enseña mi conciencia, aún mientras yo duermo. Él me enseña. Yo sé lo que es ser enseñado por Dios. Por supuesto que yo soy un estudioso consumado de la palabra de Dios. Pero una cosa es lo que yo aprendo por mis propios medios y otra cosa es la que aprendo cuando el Espíritu Santo de Dios me enseña. Hay por lo menos 3 razones por las cuales nosotros debemos agradecer a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho. Y están ahí revelados en ese pasaje. La primera, ¿por qué debemos agradecer a Dios en todo este año? La primera razón es porque Él es nuestro creador. Ahí dice el texto eso. En el principio, ¿qué hizo Dios? Creó. ¿Quién creó? Dios. En el principio dice, creó Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? La primera razón es porque Él nos creó. Él nos creó. Y cuando la Biblia dice que Él nos creó,
se está refiriendo no solamente a nuestro cuerpo físico, también se está refiriendo a nuestro cuerpo, nuestra naturaleza espiritual. La Biblia registra que Dios hizo todo lo que hizo en 6 días. 6 días. Y en el séptimo descansó, reposó. No porque Dios se cansó de trabajar o de crear, no, sino porque quiso enseñarnos un principio. ¿Cuál es el principio? Cada 6 días usted debe reposar. Reposar físicamente y reposar espiritualmente. ¿Estamos entendiendo? Cada 6 días usted debe aprender, como hizo Dios desde el principio en su creación, debe aprender a reposar físicamente y a reposar espiritualmente. Lo que hoy estamos haciendo nosotros aquí en este lugar es un reposo espiritual, un Shabbat espiritual. Algunos en algunos sitios, en algunas partes en donde se practica el judaísmo ortodoxo, no solo descansan espiritualmente, sino que también aún laboralmente, físicamente, ellos descansan. Y ese Shabbat, ese reposo comenzó desde el día anterior. A las 6 de la tarde del día de ayer comenzó y va a terminar hoy a las 6 de la tarde. Pero estas son personas que practican el judaísmo ortodoxo y además son personas que tienen un calendario lunar. Un calendario que es el que muestra la Biblia que tenía el pueblo de Dios. La Biblia es la que muestra que los días comienzan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde. Es la Biblia. Usted nota allí en el capítulo 1 de Génesis cuándo comenzó el primer día y cuándo terminó. Y así sucesivamente cada uno de los días en los cuales Dios se empeñó en diseñar, en crear, comenzaban en la tarde y terminaban al día siguiente en la tarde. Ese es el calendario que el pueblo judío adopta y muchos otros pueblos. Algunos pueblos de Oriente también lo adoptan. Un calendario lunar. Entonces hay un motivo para agradecer a Dios aquí, en este primer verso. Y es de que Dios nos creó. Dios nos creó a nosotros. ¿Cómo así? A mí me creó fue mi papá y mi mamá. Sí, lo que pasa es que Dios, cuando Él creó a la primera pareja humana, Él facultó a esa pareja para que también por medio de una ley de productividad, ellos transfirieran también la capacidad de engendrar vida y transferir vida y perpetuar la vida. Fíjate, en el capítulo 1, en el verso 26, dice el texto: después que Dios los bendijo, o que Dios los hizo, dice el verso 26, y les dijo Dios, y los bendijo, y les dijo, fructificad. ¿Qué más les dijo? 1:26, léanlo, ahí está escrito. Y multiplicaos. Entonces Dios estableció un principio, una ley, la ley de la productividad. Así que el hombre, a partir del momento en que Dios lo crea física y espiritualmente, entonces transfiere al hombre esa ley, esa capacidad de fructificarse y multiplicarse. ¿Ven? Pero es una ley que Dios estableció después de haber creado a la primera pareja humana. Ahora, cuando Dios hace la primera pareja humana, en el capítulo 1 y en el 2 del libro de Génesis, usted puede ver que Dios creó primero la parte física, ¿sí? El cuerpo físico, lo hizo del polvo de la tierra. Por eso es que nosotros somos tan apegados a todo lo que es terrenal. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque fuimos creados del polvo de la tierra. Por eso es que aunque las cosas están difíciles, ¿verdad?
La libra de carne está por las nubes. La libra de arroz, la libra de queso está que ya se puede ver el queso, la carne, ¿verdad? Es en televisión, ¿no? O en fotografía, ¿verdad? Todo está caro, todo está subiendo, los alimentos están por las nubes. La gente, ya aquí en Colombia estadísticamente eso está ya comprobado. El director del DANE lo dijo, en Colombia las familias colombianas, más de la mitad redujeron las 3 comidas del día a 2. Así que yo no estoy aquí especulando. Estoy dándote cifras estadísticas que ya están publicadas. Pero aunque el asunto esté difícil, la cosa esté complicada, nadie quiere morirse. ¿Quién quiere morirse acá? Nadie quiere morirse. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es que somos terrenales, mi amado hermano. Estamos conectados, estamos hechos del polvo de la tierra. Pero Dios también creó un cuerpo espiritual en el hombre. Creó el alma, creó el espíritu y sopló. ¿Qué fue lo que sopló Dios en el hombre? Aliento y vida. Son 2 palabras, 2 expresiones, aprendamos. Aliento y vida. El aliento es una cosa y la vida es otra. En hebreo se dice, para referirse a la vida espiritual, dice que Dios sopló su ruaj, su espíritu. Y es el espíritu de Dios el que da vida espiritual al alma y al espíritu nuestro. Pero también sopló aliento. ¿Sí? Y ahí la palabra que se usa no es ruaj. Ahí la palabra que se usa es nefesh. Nefesh. ¿Qué fue lo que Dios puso ahí entonces? Instintos. Instintos. ¿Ve? Claro, en menor grado que el que le dio a los animales, porque a nosotros nos dio capacidades que los animales no tienen, pero sí nos dio también nefesh, nos dio instintos. Por eso es que algunos de nosotros a veces somos tan animales, ¿ve? Como el mulo, sin entendimiento, o como el asno montés, tercos y obstinados. Pablo le llama a esa expresión nefesh. Son instintos animales, instintos bestiales. Pablo le llama la carne. Nuestra naturaleza humana es carnal. A su nombre, hermanos, ¿estamos aprendiendo algo? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Usted está tomando nota? Yo espero que usted esté tomando nota de esto, porque algo que me he dado cuenta es que el creyente que es entendido es el creyente que apunta las cosas, las escribe para tratar de retener la palabra de Dios fielmente como se le enseña. Y no solo eso, sino para después ponerla por obra cuando la necesita. Hay algunos que son muy arrogantes y creen mucho en su capacidad para memorizar, para retener. Pero después de un tiempo tú les preguntas, ¿y qué fue lo que enseñó el pastor? ¿Qué fue lo que enseñó la pastora? Ni idea. Y la excusa cuál es, ay, es que yo no tengo memoria. Bueno, pero si tú no tienes memoria, ¿por qué no escribes entonces? Usted no ve que el conocimiento de Dios depende de la capacidad que usted tenga para memorizar, para retener, para guardar su palabra. A su nombre. Entonces aprendamos esto, mi hermano. Entonces, Dios creó al hombre como un ser, un ente, con cuerpo físico y con cuerpo espiritual, y le dio la capacidad de reproducirse, para así perpetuar la raza humana. Perpetuar la raza humana.
¿Alguna vez usted se ha preguntado en qué momento, por ejemplo, usted que es padre de familia, usted que tiene hijos, ¿alguna vez usted se ha preguntado en qué momento el espíritu y el alma de mi hijo, de mi hija, es puesto en su ser? Porque lo que el hombre transmite o transfiere, cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual y el hombre insemina, el hombre incuba, el hombre engendra en la mujer, ¿verdad?, su semen, lo que se produce es un embrión físico en el vientre de aquella mujer. El semen, el esperma fecunda el ovario, el óvulo, y se forma un embrión. El salmista David dice que su embrión vieron los ojos de Dios. Quiere decir que ese embrión ya tenía capacidades personales y espirituales, ya tenía conciencia, ya tenía intelecto, ya tenía conciencia de sí mismo, ya tenía vida espiritual. ¿En qué momento? Eso es un gran misterio de la Biblia, ¿oyó? Eso es un gran misterio de la Biblia. Pero quiero que sepas que cuando nosotros engendramos hijos, hay un momento en el que Dios, antes que el embrión se forme en el vientre de la mujer, Dios crea su alma y su espíritu. En otras palabras, crea su cuerpo espiritual. ¿Y quién lo hace? ¿Quién es el que lo hace ahora? Al principio, en la raza humana lo hizo el Espíritu de Dios. ¿Ve? Dios sopló en el hombre. Pero hoy, ¿quién lo hace? ¿Quién hace eso? ¿Quién es el que crea el cuerpo espiritual del ser humano, de los seres humanos que nacen hoy? Lo hace el Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro Padre espiritual, nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53 habla de la descendencia, de los hijos espirituales que Él iba a tener después de haber hecho su obra en la cruz del Calvario. Jesús es el progenitor de una familia de hijos espirituales de Dios. Él es nuestro Padre espiritual. Esa es una verdad que los hermanos unitarios pentecostales no han entendido. Ellos han creído más bien que Jesucristo es el mismo Dios Padre y que Jesucristo es el mismo Dios Espíritu Santo. Eso es una forma equivocada de creer. ¿Quién es Dios? Por eso le llaman a ellos de una manera muy peyorativa, les llaman los Jesús solos. ¿Ve? Porque ellos al único que le atribuyen personalidad y deidad es a Jesucristo, a Dios el Hijo. ¿Ve? Pero es Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien crea nuestra alma y nuestro espíritu. Así también como lo hizo el Señor Jesucristo, porque si yo no les demuestro a ustedes por la Biblia, ustedes no están obligados a creer nada de lo que yo les estoy diciendo acá. Nuestro Señor Jesucristo hizo eso con sus discípulos. Creo que está en el Evangelio de Juan capítulo 20, cuando el Señor ya resucitado se aparece a sus discípulos y dice el texto que sopló en ellos. ¿Qué fue lo que sopló en ellos? Dice que sopló el Espíritu. Y les dijo: a quienes ustedes remitieren vuestros pecados, los pecados les serán remitidos, y a quienes ustedes les retengan los pecados les serán retenidos. Y sopló en ellos el Espíritu. Y ellos en ese momento es que fueron engendrados espiritualmente.
En otras palabras, en ese momento es que su alma, su espíritu despertó, porque mientras tanto, en todo ese tiempo, ellos estaban muertos espiritualmente. En ese momento ellos nacieron de nuevo. En ese momento su cuerpo espiritual fue resucitado. Por eso sí tenían, pero estaba muerto, separado de Dios, sin vida espiritual, sin comunión con Dios. Allí comenzaron a ser nuevas criaturas, allí comenzaron inclusive a entender la Biblia. Porque durante todo el tiempo en que estuvieron con el Señor y Jesús les enseñó, ellos no entendieron. Pero allí dice el texto que sus corazones comenzaron a arder mientras Jesús les enseñaba. ¿Se da cuenta? Entonces, si hay una razón por la cual tenemos que agradecerle a Dios, no solo es porque Él es el creador del universo, de los cielos, de la tierra, de los ángeles, sino que Él es el creador aún de nuestra vida espiritual. ¿Y quién es el creador de esa vida espiritual que hoy disfrutamos? El Señor Jesús. A su nombre. Hay un mensaje en el que yo profundizo ese tema. Entre al canal y en vez de estar oyendo por ahí a gente que usted no sabe ni quién es, escuche a su pastor y aprenda de su pastor, de su mentor espiritual, de su maestro. Ese mensaje está titulado Doble Paternidad y está en 2 disertaciones. Doble paternidad. Mire allí y discierna y profundice, escudriñe aún más acerca de lo que significa el hecho de que Jesús es nuestro Padre espiritual, el Padre de la familia de los hijos espirituales de Dios. A su nombre. Aleluya. Entonces, Jesús, escúchame, es el creador y por esa razón el creador de todo lo que existe. Y no solo de eso, sino que es el creador de nuestra vida espiritual. Somos engendrados por el Señor Jesucristo, por su Espíritu y por el poder de la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Ahí está escrito eso. Desde el verso 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, estos no nacen por voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios. De Dios. ¿De Dios quién? Ya usted lo sabe. Es un trabajo conjunto que hace el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo para que nosotros nazcamos de nuevo, resucitemos espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está entonces la primera razón por la cual debemos darle gracias a Dios, porque ya no estamos muertos en delitos y pecados, ya no somos como cadáveres andantes, ya no estamos muertos espiritualmente. Ahora somos hijos de Dios, parte de la familia de Dios, tenemos un Padre celestial y uno espiritual. ¿Quién es nuestro Padre celestial? El que está en el cielo, el que está sentado allí en su trono de luz inaccesible, ese. Pero también tenemos un Padre espiritual. ¿Quién es ese? El que dijo que es nuestro sumo sacerdote, el que está a la diestra del Padre. A su nombre, a su nombre. Segunda verdad que está revelada ahí en el pasaje por la cual debemos darle gracias al Señor. Dice el texto, en el principio creó Dios. ¿Qué fue lo que creó? Cielos y tierra. Note usted algo allí interesante. La expresión
Cielos, ¿cómo está? ¿Plural o singular? Es plural, ¿verdad? Si fuera singular, ¿cómo hubiera dicho? Creó el cielo. Creó el cielo. ¿Y cuántas tierras hizo? Una, ahí lo dice. Está en singular. No dice allí tierras. Las tierras. No, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un solo planeta Tierra. Pero hizo más de un cielo. ¿Cuántos cielos? Hizo varios. Hizo más de uno. ¿Ve? Hizo más de uno. Hay evidencia bíblica allí. Hay evidencia bíblica, hay evidencia gramatical de que no fueron 3 cielos, como la mayoría de los creyentes, los cristianos hoy piensan. ¿Eh? Fueron 6 cielos por lo menos, 6 cielos. Y hay uno que no fue creado porque es eterno, es el cielo de Dios. Los cielos, no vamos a profundizar en eso, pero sí le voy a dejar aquí como una inquietud para que profundice más, reflexione más, estudie más sobre esto. No fueron 3 cielos como los teólogos, la mayoría de los teólogos y comentaristas cristianos han dicho, basado en el pasaje que está allá en 2 Corintios 12, donde Pablo dice que él estuvo en el 3er cielo. El pasaje no dice que existen 3 cielos, allá el pasaje lo que está diciendo es que él estuvo en el 3er. Y estuvo en un lugar, en ese 3er cielo llamado paraíso. Entonces, por lo menos allí Pablo está diciendo que existen 3. Pero hay evidencia gramatical en las Escrituras donde nosotros podemos fundamentar el hecho de que existen más de 3. Hasta allí les dejo eso, para que reflexione. Hizo los cielos, hizo la tierra, ¿verdad? Dice, ¿quién los hizo? Dios. Dios. En el hebreo, y aquí está la segunda razón por la cual nosotros tenemos que agradecer a Dios. ¿Ven? En el hebreo, la expresión que se usa allí para Dios, que fue traducida como Dios, es la expresión Elohim. Elohim. No sé si usted sepa cómo se escribe. Pues sí, me gustaría que el hermano nos ayudara ahí un poquito con el videoín. Para que usted vea cómo se escribe. Elohim. Elohim. Es la letra E, L, la letra O, la letra H, la letra I y la letra M. Elohim. De entrada, nosotros debemos aprender de entrada que esa expresión no es singular. No es singular. Eso es una expresión plural. Elohim es una expresión plural. Fue traducida como Dios. Pero esa traducción no nos enseña mucho acerca de quién es Dios, ni mucho menos nos da motivos para agradecer a Dios. No nos da motivos para agradecer, porque Dios no nos dice nada. Esa expresión no nos dice nada. Esa traducción no nos dice absolutamente nada. Dios y punto. Ya. Pero en el hebreo hay mucho sentido en ese nombre. Hay muchos significados. Y al comprender eso, no nos queda otra, mi hermano, sino que adorarle y agradecerle. Por lo que Él es, por lo que Él hace. Repito, esa palabra traducida al español no nos dice prácticamente nada. Pero en el hebreo, cuando tú conoces el significado de esa palabra, ahí sí no nos queda otra sino adorarle y agradecerle por lo que Él es y lo que Él hace.
La palabra que se usa para el singular en el hebreo no es Elohim, debes también conocerlo. Se usan dos expresiones. Se usa la expresión Elohá y se escribe E-L-O-H-A. Elohá. O también se puede pronunciar como Elohé. Muchas de las canciones que nosotros acá ministramos al Señor, ¿ve?, mencionan esa expresión. Pero muchos de los hermanos la cantan y no entienden. Elohá o Elohé es la expresión hebrea singular para referirse en plural a Dios como Elohim. ¿Vamos comprendiendo hasta acá? O le repito nuevamente. No hay ningún problema, hermanos. Yo puedo estar aquí toda la tarde, hermano, explicándoles esto. Elohim es una expresión que dije que es como plural. ¿Cuál es la expresión equivalente para ese plural? Elohé o Elohá. Elohé o Elohá. Dependiendo de una figurita allí gramatical que se le coloca debajo a la letra Aleph, que es la letra última de Elohá. ¿Ve? Algunas veces no se dice Elohá, sino se lee Elohé. ¿Por qué? Porque el acento o nikutz que tiene es un punto vocálico. Puede ser unos 3 puntitos ahí debajito o puede ser una rayita. Entonces eso es lo que hace la diferencia. Cuando él es la rayita se dice Elohá. Cuando es Elohé se dejan 3 puntitos abajo. Y listo, eso es lo que marca la diferencia. Pero se escribe de la misma manera. Lo único que hace diferencia es esos puntos vocálicos. Bien. Usted entonces puede ver que en esa expresión plural y todas las palabras plurales en el hebreo terminan en im. Todas las palabras hebreas en plural se escriben en im. Hay otras que terminan en ot. O-T. O de oso. T de toro. ot. Entonces, cuando usted dice berajá, esa palabra significa bendición, pero es singular, ¿ok? Y es femenino. La bendición. La bendición. Berajá, la bendición. Pero si usted dijera las bendiciones, ya no pudieras decir, ya no debes decir berajá. ¿Cómo debes decir? Berajot. Berajot, porque es plural y es femenino. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, hermanos? Anótalo, anótalo. Berajot. Te doy otro ejemplo. ¿Ve? Te doy otro ejemplo que también te muestra allí. La palabra diezmos fue traducido al español como diezmos. ¿Sí? Diezmos. Viene del hebreo maser. Maser. ¿Sí? Pero resulta que no es una palabra, fue traducida al español como masculino. Y de que no es masculino, esa palabra no es masculina. Esa palabra es femenina porque se refiere a las décimas. La traducción literal de diezmos es las décimas. Décimas viene de ¿cuánto? De 10. 10%. Las décimas fue traducido
al español como los diezmos, pero en hebreo es las décimas. Entonces, ¿es singular? No, es plural. Y es femenino. La palabra en femenino, en singular, se dice maser. Singular, maser. En plural se dice maserot. Las décimas. Las maserot. Pero fue traducido de una manera incorrecta como los diezmos. Y te puedo dar cantidad de ejemplos. Pero con esos dos es suficiente porque ahí tenemos el tercero. Elohim. ¿Ve? Plural. Y además es masculino. Elohim. Plural. Y es masculino. Si se hubiera escrito Elohá o Elohé, ahí te estaría usando la expresión en singular. ¿Ve? Y seguirá siendo masculino, singular. Bien. Esa expresión Elohim nos habla de tres cualidades y obras de nuestro Dios. Tres cualidades y obras de nuestro Dios por las cuales hay motivo para agradecerle. La primera de ellas es la expresión Él. La primera palabra que se deriva de allí es la expresión Él. E-L. Él. E-L. En hebreo son las letras Aleph y Lamet. Si tú lees el Salmo 119 te vas a dar cuenta. Ahí están los nombres de las 22 letras, caracteres del alfabeto hebreo, el alfabeto en que se escribió el Antiguo Testamento. Él está compuesta de dos letras. La letra Aleph, que allí se lee como E, y la letra Lamet. Aleph y Lamet, dos letras. Él, tú lo lees al español, ¿y qué te enseña acerca de Dios? ¿Qué te dice acerca de Dios? Nada. Él incluso es el pronombre personal de nuestro idioma castellano. Yo, tú, él. Vendría siendo la primera persona del singular. Primera persona del singular, él. Y sería masculino. Porque el femenino, ¿cómo sería? No. Ella. ¿Ve? Sería ella. Ese es el singular femenino de la primera persona del singular. ¿Ya ven? Resulta que no te dice nada. Él, tú lees, el nombre de Dios es Él, o uno de los nombres de Dios es Él, y es una palabra que se deriva de el nombre Elohim que se usa allí en Génesis 1:1. Pero, ¿qué entiendes tú con eso? ¿Qué entendemos? Nada, a menos que tú sepas que cada letra del alfabeto hebreo, antes de ser un carácter físico, fue un pictograma, un ideograma, un dibujito, una gráfica. Gloria al Señor. Dios se aseguró de que nosotros entendiéramos su palabra. Primero, construyendo un alfabeto
de una manera pictográfica y después gramatical. El pictograma para la primera letra de ese nombre, él, es la letra Aleph, es la cabeza de un buey, símbolo de dirección, símbolo de señorío, símbolo de fortaleza. Tres cosas te dije, ¿verdad? ¿Símbolo de qué? Una cabeza de buey. ¿Símbolo de qué? Dirección. ¿Símbolo de qué? Señorío. ¿Y símbolo de qué? Fortaleza, fuerza. Ese es nuestro Dios para nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Ese es nuestro Dios para nosotros. Aquí hay un segundo motivo por el cual agradecer a Dios durante todo este año. Porque la fortaleza, la fuerza, la dirección, el señorío que Él nos ha prodigado durante todo este año ha sido real. Dios nos ha dirigido. Él ha sido nuestro Señor. Él ha sido nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo le estoy agradecido a Dios por eso. Porque vivimos en un mundo muy desorientado. Vivimos en un mundo que no tiene mentores, que no tiene líderes, que no tiene dirigentes, ¿ve? Con autoridad, ejemplares, no existen. Pero nosotros en el Señor sí hemos tenido eso, gloria al Señor, durante todo este año. Ahora, la segunda letra que aparece allí es la Lamed. Y la palabra o la letra Lamed, el pictograma que lo representa, es un bastón en el cual la gente se apoya. En el Salmo 23, ustedes conocen, ese es el Salmo del pastor. Está escrito en el Salmo 23 que el Señor es nuestro pastor. Amén. ¿Quién es tu pastor? El Señor. Dios es tu pastor. Y dice, el salmista dice, a ver, miren el texto, para que ustedes precisen cuál es el verso. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me infunden aliento. ¿Qué es lo que le infunde aliento a un creyente, a una oveja del Señor? Dos cosas. La vara y el cayado. Son dos bastones. Pero uno lo usa el pastor para corregir. Para corregir a la oveja obstinada, rebelde, que se quiere salir del camino, que no quiere seguir la oveja desobediente. Esa es la vara. El sabio Salomón usa la expresión la vara de la corrección, para que entiendas bien claro eso. La vara de la corrección, es la corrección. Pero hay otro allí, otra vara, que fue traducido como el cayado. ¿Y qué es el cayado? Una vara. Pero esa vara la usa el pastor, más que todo es para direccionar. Para direccionar. Para cogerle a veces el cuello. Esa vara termina como en una especie de interrogación, ¿sí? En uno de sus extremos y termina hasta abajo. ¿Sí? Una especie de interrogación y termina hasta abajo en recto. Cuando una oveja es de cuello, de cerviz dura, la oveja es rebelde, la oveja tiende a descarriarse. Entonces, el pastor la coge con el cayado y le pone ese gancho aquí y la ala
y le mueve el cuello hasta que la oveja obedientemente se somete. La palabra lamet está figurada, el pictograma es justamente ese callado, símbolo de dirección, dirección pastoral, dirección espiritual. Yo creo que ahí hay otro motivo para agradecer a nuestro Dios por lo que Él es nuestro pastor, Él es nuestro mentor, Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, pero también es nuestro guiador. Amén. Él es nuestro guiador. ¿Cuántas veces te ha puesto Dios el callado en este año? Y lo ha hecho por tu bien, lo ha hecho por nuestro bien. Nos ha puesto el callado, ¿me entiende? Y nos ha hecho muchas veces bajar la cerviz. ¿Ves? Nos ha torcido el cuello, la cerviz. ¿Cuántas veces? Y lo ha hecho por nuestro bien, para nuestro bien. A su nombre. A su nombre. Tenemos entonces tres motivos, ¿verdad? Ya les he descrito, para agradecer a nuestro Dios. Número uno, porque Él es nuestro creador, en todos los sentidos. Segundo, Él es nuestra fuerza, Él nos ha dado toda la fuerza, todo el ánimo, todo el aliento que nosotros necesitamos en este año para mantenernos en pie, mantenernos en victoria. Y tercero, Él es nuestro guiador, Él es nuestro mentor, Él es nuestro apoyo en el sentido de que Él es quien nos ha dirigido a nosotros en todo lo que nosotros hemos hecho en este año. Termino con esto, hermanos. Termino con esto. La palabra Elohim es una palabra que su raíz da lugar a otras expresiones. La palabra Elohim, repito, da lugar, su raíz da lugar a otras expresiones. Una de las que más me ministró a mí, y quiero por eso compartirlo con ustedes, es la expresión Elam. 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 Se escribe con la Aleph, con la Lamet y con la Men al final. Ustedes pueden ver que Elohim termina en M, ¿verdad? Pero también contiene estas tres letras, estas otras dos letras más. La Aleph, que es con la que empieza, la Lamet, que está casi al medio, y la Men, que es la última. La Men, Men. Esas tres letras se dicen en hebreo Elam, 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 o Alam, también se puede leer así, Alam, 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 se puede decir así, Alam, ¿ok? Esa expresión, Alam o Elam, es un verbo que en el hebreo significa enmudecer, callar, enmudecer. Y se refiere a la actitud que el Señor Jesús adoptó cuando Él fue juzgado y fue sentenciado a muerte en una cruz. Isaías 53, vayamos allí por favor. Isaías 53 nos dice, desde el verso 1, si alguno de ustedes puede leerlo en voz alta. Isaías 53 desde el verso 1.
Isaías capítulo 53, verso 1. Esta es la profecía Dice así: de nuestro Señor Jesús como el Mesías, el sufriente Mesías que fue a la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados. Mire la actitud que él mostró. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció. Subrayen esa palabra allí en su Biblia. Ese es el verbo al cual estamos haciendo referencia aquí. Se deriva del nombre Elohim. Se deriva del nombre Elohim, el verbo alam, y significa enmudecer. El profeta estaba señalando con 700 años de integridad, de anticipación, perdón, de anterioridad. El profeta Isaías estaba señalando que la actitud del Señor, cuando él fue juzgado y sentenciado a morir en la cruz, la actitud de él fue la de enmudecer. Él fue afligido, sin embargo, él guardó su aflicción y su dolor en su corazón, enmudeciendo, no defendiéndose para nada. Enmudeció, no abrió su boca. Y dice que por él, ese castigo, esa sentencia, esa muerte, nosotros fuimos sanados, fuimos curados, fuimos perdonados, fuimos salvados. Jesús guardó su dolor en su corazón. Y él, por esa actitud, hizo expiación por nuestros pecados. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.